Pues hola otra vez, que parece que hemos tenido un problema técnico y ya la verdad voy a empezar desde el principio, aunque parece un poco más breve, pero quiero hoy hablar de Salmo 112, porque creo que la importancia de entender el temor de Dios es algo importante para hoy y para nuestra vida y también para nuestra relación con Dios. Así que voy a leerlo, el Salmo 112, pero antes vamos a orar otra vez y poner ese tiempo en las manos del Señor, porque Él merece la gloria y la honra, y también necesitamos su ayuda, sobre todo yo necesito su ayuda. Así que, Señor, gracias por la tecnología, aunque a veces no funciona como queremos, pero tenemos más que una cosa para cumplir y para hacer el estudio, y te doy gracias porque tú nos das fuerza, nos das la capacidad, y te doy gracias porque en este tiempo tan difíciles hemos conseguido más maneras de comunicar tu palabra que nunca. Y quiero pedir tu bendición y pedir concentración en ese tiempo de estudiar tu palabra y de resumir y empezar otra vez con ese tiempo tan precioso de tu palabra. Gracias en tu nombre. Amén. Así que vamos a mirar el Salmo 112, y que es un salmo que tiene pareja, que el salmo anterior, que el 111, la verdad es que son acrósticos, que entonces si lees los dos, que en hebreo, que cada uno empieza con una letra del alfabeto hebreo, pero vamos a enfocar en la segunda mitad de alfabeto. Así que, y el 112 que dice, y solo voy a enfocar en el primer versículo, porque dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz y a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre que bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo veré el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impios perecerá. Y es un salmo que nos habla de los beneficios de tener temor de Dios. Y yo no sé tú, pero a mí me gustaría vivir esa lista de tener confianza, de tener las bendiciones para mi familia, de vivir de la capacidad de dar a los pobres, de vivir como el versículo 7 dice: no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que, pero que es condicional, es un salmo que dice que tú puedes vivir toda esa lista, pero solo el hombre que tiene temor de Dios vive así, no todos. Y creo que muchas veces queremos la lista sin hacer el trabajo, que es vivir el temor de Dios. Y esta frase es un concepto que muchas veces no hablamos, porque en un sentido nos da miedo y nadie quiere hablar del temor de Dios y la necesidad de hacerlo. Pero si miramos en el Antiguo Testamento, sobre todo, que ellos no tenían la palabra entera, no tenía el Nuevo
Nuevo Testamento vivían antes de la vida de Jesús. Entonces, ellos estaban viviendo en un tiempo en solo tenía la ley como su guía en la vida. Así que fue cumplir la ley o morir. Y fue muy claro, entonces, en un sentido que en la primera mitad de la Biblia, Dios está mostrando que lo que era vivir en el temor de Dios. Y lo miramos en varios pasajes, que en Éxodo 20, Éxodo 20, el versículo 18, que es justo después de dar los 10 mandamientos, que el pueblo de Israel está ya en su cursillo de desierto, de aprender cómo vivir como el pueblo de Dios. Y en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no moramos. Y aquí vimos que el pueblo de Dios, nada más que escuchar el ruido de la presencia de Dios, tenía miedo, físicamente tenía miedo, a tal punto que no quisiera escuchar nada de la voz de Dios. Dijimos, tú habla con él y nos cuenta después. Así que aquí vemos el temor y cómo tenemos que respetar su poder. Y es algo que en su día que Jehová en el Antiguo Testamento, como Dios mostraba su poder una vez, otra vez y otra vez. Pero también es importante ver que en el Nuevo Testamento también la autoridad y el poder de Dios, porque en esa forma lo vemos en la persona de Jesús. Porque en la persona de Jesús, en Marcos, el capítulo 4, en Marcos capítulo 4, que también fue al principio del ministerio de Jesús. Y los discípulos entendían alguna cosa, pero muy poco. Así que fue en el principio y en Marcos 4, que dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos por el otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre la cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió el viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y le hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron de gran temor, y le decían a uno a otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Y claro, más adelante los discípulos iban a entender más y más sobre Jesús, pero aquí Jesús está mostrando que Él, igual que el Padre, era Dios y es Dios hoy en día y tenía el control sobre el viento y el mar. Así que para tener temor de Dios tenemos que respetar su poder y también tenemos que mostrar reverencia. Y a veces hablamos mucho de Dios como nuestro amigo, que hablamos como una persona. Y claro, cuando vino Jesús por la primera vez, la gente vieron a una persona. Así que fue importante de demostrar quién era Jesús, pero también de mantener la reverencia de Dios. Y entonces, si vamos a Éxodo, y vamos a Éxodo 3, 1 a 5.
Y vemos en eso es el principio del ministerio ya de Moisés, y que Moisés también necesitaba entender quién era Dios y cómo mostrar esa reverencia. Y en el capítulo 3, el versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios aquí enseñó a Moisés de mostrar reverencia a su presencia. Y una parte del temor de Dios es mostrar reverencia, reconocer quién es Dios, nuestro Creador, respetar su poder, como hemos visto antes, y la importancia de este tipo de reverencia. Y Jesús después, en el principio del Nuevo Testamento, también enseñó a sus discípulos de hacer lo mismo. Lo miramos en Mateo, en el Mateo 17 y los versículos 1 a 6, que en Mateo Jesús va a mostrar que él también merecía y merece la reverencia. Que dice, 6 días después, el capítulo 17, versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, y que decía, Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, y a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Así que nada más que escuchar la voz de Dios, los discípulos se cayeron al suelo, mostrando reverencia en su postura. Y solo cuando Jesús le dio permiso para levantarse, que ellos se movieron. Así que aquí vemos que igual que en el Antiguo Testamento con el Dios Padre, que también Jesús merece la reverencia. Entonces, para tener temor de Dios, de disfrutar de los beneficios que vamos a ver otra vez en el Salmo 112, que hay de no solo respetar el poder de Dios, también mostrarle reverencia. Y la tercera cosa que es importante en el temor de Dios es obedecer sus mandamientos. Y hay muchos ejemplos, casi repite no sé cuántas veces que en el Antiguo Testamento. Obedecer, tener bendiciones. Desobedecer, perder las bendiciones y pasar al juicio. Y Dios va a repetirlo y repetirlo y repetirlo porque fue necesario, porque que tenía problemas en obedecer y igual que nosotros hoy en día. Pero si realmente tenemos temor de Dios, que debemos obedecerle. Y vamos a verlo lo que dice en Éxodo
En Éxodo 20, que volvemos al mismo capítulo, que es donde Dios daba los 10 mandamientos. En Éxodo 20, que en el versículo 5 y 6, donde está dando ya el segundo mandamiento de no tener imágenes. Y dice que no te inclinarás a ellas, ni lo honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos que juntando con el temor de Dios, que Dios es un Dios de misericordia, y que lo que vemos en el temor de Dios es su misericordia. El Antiguo Testamento habla mucho, los salmos estaban llenos de no solo pedir la misericordia de Dios, pero también cómo Dios mostraba su misericordia. La historia del Antiguo Testamento está lleno de historia como Dios mostraba su misericordia, porque por la ley, por no seguir la ley, merecen la muerte. Y claro, no murieron todo el pueblo de Israel, ni mucho menos, porque Dios es misericordioso. Y lo que vemos en el temor de Dios es la muestra de misericordia. Y claro, ya después que hay muchos ejemplos, pero creo que es importante de leer también en Josué, el capítulo 1, otra vez como Dios pide obediencia. Y creo que es importante porque es un pasaje muy común que leemos mucho, cogimos mucho ánimo, pero a veces cortamos la mitad del versículo. Porque en Josué, capítulo 1, versículo 7, que dice, solamente afuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y muchas veces leemos este versículo y decimos solamente esfuérzate y sé valiente y punto. Pero lo que vemos es ser valiente en la obediencia y la importancia en el temor de Dios de obedecer su ley, de decir lo que Él dice. Y así que aquí en el principio, en la entrada de la tierra prometida, Dios está diciendo al pueblo y a Josué otra vez de no solo ser valiente, pero también obedecer. Y en eso podemos dar la reverencia en nuestros hechos, en cómo vivimos, porque no solo es postrarnos 100%, 24 al día al suelo para mostrar reverencia, mostramos nuestra reverencia también en nuestra vida en obedecer a Dios. Y lo importante que los mandamientos no se habla solo en el Antiguo Testamento, también Jesús habla mucho de los mandamientos. Además, los fariseos, los líderes del templo, y la persona tenía preguntas y ellos vean también la autoridad de Jesús y lo acercaban para preguntarle. Y lo que vamos a ver aquí, que Jesús llama la atención a varios mandamientos. Uno está en Marcos, el capítulo 12. En Marcos capítulo 12, el versículo 28. Marcos 12, versículo 28 dice,
dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que vemos que los mandamientos fueron importantes en el Antiguo Testamento, pero Jesús repitió varias veces los mandamientos también. Aquí vemos que fuera amar a Dios primero. Y en esa forma también es reconocer el temor de Dios, reconocer su poder y mostrar la reverencia, es amar a Dios y tener una relación con Él. Y después amar al prójimo, lo que tenemos alrededor. Jesús aquí está diciendo claramente que el mandamiento más importante es amar. Y si seguimos adelante a Juan 15, que es justo después de su muerte, que también Jesús está dando instrucciones a sus discípulos y enseñándoles. Y en Juan 15, el versículo 12, dice así, es Jesús hablando con sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis uno a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo que vemos aquí, que primer mandamiento, amar a Dios, después amar a tu prójimo. Pero Jesús va a poner otro mandamiento nuevo, que es amar a unos a otros. Está hablando de los discípulos y a nosotros también, amar a los creyentes, a los seguidores de Él. Así que en el Antiguo Testamento vemos en la ley la importancia de mostrar el temor, de tener temor de Dios, y Él mostraba todo en esa historia, de esa línea de tiempo, su misericordia. Aquí tenemos a Jesús diciendo los primeros mandamientos más importantes, amar a Dios, amar a tu prójimo y amar a unos a otros. Así que en el Nuevo Testamento, ya con los mandamientos de amor, vemos la gracia. Y en la gracia de recibir lo que no merecemos, vemos una fusión, una imagen más completa de Dios, que existe en todo el tiempo, pero en la revelación que ya fusionamos el temor de Dios con el amor de Dios. Y uno mostrando la misericordia y otra la gracia, quitando el juicio y dándonos salvación. Y lo glorioso de eso es que no tenemos que tener miedo, aunque tenemos que mostrar la reverencia, tenemos que respetar su poder, en ese sentido mantener el temor de Dios. Lo que vemos en el primero de Juan, capítulo 4, Primero de Juan, capítulo 4, el versículo 16, que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Y así vemos que en el amor no tenemos que tener temor. Pero entenderme que no significa que no hay castigo, porque si no amamos a Dios y no tenemos una relación con Él, debemos tener temor, porque el juicio es algo de verdad. El castigo todavía existe, pero si hacemos el mandamiento de primero amar a Dios, no vamos a pasar este castigo. Además, podemos vivir bajo de la gracia e incluso tener una relación aún más cerca que nunca, que lo vemos en Hebreos capítulo 4, que es el versículo 15, que en Hebreos capítulo 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué bonito es que aquí vemos que Dios Todopoderoso sentado en el trono, pero bajo de la gracia podemos acercarle, podemos tener una relación con Él y encontrar ayuda y misericordia y gracia. Y aquí tenemos la fusión del temor de Dios y amor de Dios para recibir misericordia y también gracia. Así que debemos tener temor de Dios en el sentido de respetar su poder. Claro que sí. ¿Demostrarle reverencia? Claro que sí. ¿Obedecerle? Seguro. Pero también, por tener toda la Biblia, también sabemos que existe el amor. Pero creo que es importante de entender que no solo, si no vamos a obedecer por amor, debemos obedecer por temor. Porque a veces, incluso yo me acuerdo hace algunos años, una conversación con una chica que estaba sirviendo, incluso estaba de corto plazo como misionera y me miraba, estábamos tomando un café y me miraba y me decía, Lara, he decidido que voy a dejar de seguir a Dios durante un tiempo. Pero como Él me ama, yo sé que va a recibirme otra vez, así que no pasa nada, voy a tener este tiempo en mi vida y después voy a volver. Y me dejaba con la boca abierta, porque normalmente la gente que quieren dejar los caminos del Señor no lo dicen tan claro. Pero ella estaba jugando en el sentido que no sabemos, y le dije que cuidado, porque no sabemos si realmente seremos capaces de volver. Claro, siempre Dios es misericordioso, siempre muestra gracia. Pero si no vamos a obedecer por el amor, debemos obedecer por temor, porque Dios es un Dios justo. Y Él, al fin de la historia, en Apocalipsis, vemos el juicio de Dios. Entonces, que aunque vivimos bajo del amor y la gracia, Romanos deja claro, no da permiso para pecar. Así que si tenemos que vivir con el temor y disfrutar del amor, y en eso respetar su poder, demostrar reverencia y obedecer sus mandamientos. Y así que si volvemos ya al Salmo con todo esa información de lo que es el temor de Dios, volvemos ya al Salmo 112. Y vemos otra vez en este Salmo que vamos a leerlo un poquito más, porque
dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios, en sus mandamientos se deleite en gran manera. Y la segunda parte que va junto con lo que hemos hablado ahora mismo, de obedecer sus mandamientos, de tener gozo en seguir a Dios. Y así que junto con eso, que después hay una gran lista de cosas que podemos disfrutar. Y en un sentido que hay por lo menos 9 cosas aquí que podemos tener si tenemos temor de Dios, viviendo bajo de su misericordia y experimentando su gracia, con el entendimiento que su amor va con el temor. Y el temor no es un miedo, pero una reverencia de mostrar que Él tiene el poder y es soberano. Porque realmente es una lista de bendiciones, pero también que muestra que una persona que tiene ese temor de Dios, que vive de otra manera. Vamos a mirarlo. Que por ejemplo, en el versículo 2 dice, la descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y vemos aquí que la familia va a tener bendiciones. Y si vemos más atrás en la ley, que por obedecer, la obediencia traen bendiciones hasta la tercera y la cuarta generación. Así que vemos la importancia de obedecer a Dios, que la familia va a tener bendiciones. ¿Significa que sean salvos? Para nada. Que como sabemos, Dios no tiene nietos. Todos tenemos que tener nuestra propia relación con Dios. Pero lo que vemos es que viven bajo la bendición. Y lo vemos muchas veces en familias que llevan años, que tienen muchas generaciones. No es que sea más fácil de creer, pero muchas veces que tienen una bendición y una manera de vivir diferente que los demás y que no viven con la carga de pecado. Así que tenemos promesas. Y si seguimos en el versículo 3 que dice, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y claro que no significa que todo lo que creen y tiene temor de Dios va a ser ricos. Este sería ridículo y todos entendemos que no todo lo que tiene una relación con Dios son ricos. Pero sí tiene riqueza, porque también no toda la riqueza viene en una forma monetaria, que también hay riqueza de amor, riqueza de tener la provisión, que en otra versión que dice bienestar, que no solo va a tener en su casa, entonces va a vivir con bien. Y muchas veces es estar contento con lo que tiene. Y por lo que viven así, saben perfectamente, hay una gran paz de vivir bajo de contentamiento, de no querer más que lo que tienes. Y además, la segunda parte, que va a tener buena fama, que justicia permanece para siempre. No por quién es esta persona con el temor de Dios, pero su justicia, su forma de vivir, sus buenas hechas, y va a ser reconocido por su manera de llevar la vida. Y el versículo 4 vuelve a Dios, porque Él siempre lo merece. Y dice que resplandeció, que hablando de Dios, en las tinieblas luz a los rectos. Y me hace acordar de Salmo 25. Vamos a mirarlo, porque yo creo que es importante que lo que tiene temor de Dios, lo que entiende quién es Dios y está obedeciendo con reverencia, que tiene la bendición en su casa, pero también tiene una guía en las tinieblas. Dice en el Salmo 25, el versículo 8, bueno y recto es Jehová
Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y aquí vemos otra vez la importancia de obedecer y que en eso Jehová va a mostrar y abrir su camino, que va a tener luz en tinieblas. Y yo creo que es importante ver que los que temen a Dios no quita la tiniebla totalmente, porque todavía vivimos en un mundo caído. Entonces, las tinieblas llegan, pero dentro de las tinieblas hay luz. Y los que temen a Dios saben que llegará Dios. Y que como dice aquí, es clemente, es que ama, es misericordioso, es justo. Y sobre todo en el Antiguo Testamento, como entendía que como se repetía tantas veces, que la importancia de obedecer y recibir bendiciones, que entendían de justicia de Dios es esa. Si obedezco, voy a tener bendiciones. Una vida perfecta, no. Va a tener un pecado, sí, pero va a tratarlo de otra manera y va a vivir bajo de la bendición de Dios. Si seguimos en el versículo 5, que dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. En otra palabra, es compasivo y generoso. Porque ya por tener una casa de riqueza, puede ser y quiere ser generosa con lo que tiene. Y cuando tenemos y entendemos quién es Dios y tener ese temor, no nos hace enterarse, al revés, nos hace abrir nuestra casa, nos hace dar lo que tenemos, sabiendo que Dios siempre va a proveer. No tenemos que tener miedo que lo poco que tenemos no vamos a tener más, como la viuda con Elías. Cuando Elías Eliseo, que decía que primero hazme una tartita y después haz uno para ti y para tu hijo. Y ella daba lo poco que tenía y después Dios proveó. Y los que viven bajo el temor de Dios no es vivir con miedo así, es vivir con la confianza que este Dios, quien yo estoy siguiendo a Él. Él me dice que si obedezco voy a tener bendiciones. Entonces yo puedo ofrecerte lo que tengo sabiendo que Él va a proveer lo que yo necesito. Y esa es una riqueza tremenda de tener eso. Entonces, que además, en la segunda parte del versículo 5 dice que gobierna sus asuntos con juicios. Y es uno que sabe cómo llevar la vida. Porque además que por tener gozo y disfrutar de la palabra, como dice en el versículo 1, no solo es tener temor, pero también disfrutar de la palabra. Que va a tener, porque aquí en la Biblia tenemos una guía para cómo vivir. Y no es un manual de cómo llevar un negocio, pero viviendo justamente, mirando lo que necesitan los demás, de ser generoso, de tener prudencia, de vivir bajo de la justicia de Dios, sabiendo Él va a proveer, que sabe cómo va a gobernar, va a llevar su vida bien. Y aquí en el 6, 7 y 8 es la verdad en un sentido lo que me llama la atención al principio de ese salmo. Porque en los tiempos que estamos viviendo, que la importancia de tener el temor de Dios para vivir bajo de esa actitud es una bendición grande, porque el 6, 7 y 8 dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá,
hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y lo que veo aquí personalmente es lo que tiene temor de Dios, no tiene que tener temor en la vida. Porque entiende quién es Jesús, quién es Dios, y ya puede vivir, como dice aquí, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Hasta recibir la mala noticia no va a tener temor. Y cuando entendemos quién es Dios y lo que Él tiene para nuestra vida, y como tenemos ya un lugar en el cielo, lo que estamos viviendo hoy es duro, es difícil, pero no es nuestro fin. Que Dios ya tiene otra vida para nosotros, sino en el presente, en el futuro. Y podemos andar con esperanza, con seguridad, y podemos, y en ese sentido, para mí es interesante que por tener temor de Dios, no tenemos que tener temor. Y esa es una gran alegría para nuestras vidas. Así que ya en el versículo 9 dice, reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y es curioso porque es la tercera vez que habla de la fama que va a tener esa persona que dura para siempre, y porque tenemos una eternidad con Dios. Y cuando reconocemos aquí en la tierra como nuestro Salvador, como nuestro Dios, Él va a reconocernos más adelante, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que podemos confiar en Él, podemos vivir así. Y también vemos aquí la segunda vez la generosidad de la persona que temen a Dios. Y es porque vemos la generosidad de Dios en nuestras vidas. Y reconocemos su provisión y queremos repetir y vivir como nuestro Creador. Que al final la creación va a vivir como el Creador, vivir en su imagen, de ser generoso con lo que tenemos y ayudar a los pobres. Así que en este versículo 2 hasta 9 vemos una lista tan importante de las necesidades de una persona que teme a Dios, que ama su palabra, que va a tener sus necesidades cubiertas, que va a ayudar a los demás, sobre todo a los pobres, va a tener una familia bendecida, que le sale luz en las tinieblas, tiene esperanza, es justo y generoso, que refleja el Dios quien sirve. Así que, y tiene seguridad, incluso para enfrentar cosas difíciles. Así que el temor de Dios vemos claramente. Y para terminar, el versículo 10 es interesante, que me hace pensar de los proverbios, porque muchas veces en los proverbios dice una cosa y después da el contraste. Y en los primeros 9 versículos del Salmo, habla de lo que va a pasar al hombre que teme a Dios y tiene amor para los mandamientos. Y a ver, vemos en el versículo 10, al fin del capítulo, el contrario, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impios perecerá. Porque una persona que no tiene temor de Dios no quiere escucharlo. Todo lo contrario. Y he visto en la noticia, ni me acuerdo ahora en qué país, que había un grupo de jóvenes que salía a la calle en este tiempo en que necesitamos tener prudencia. No miedo del virus, pero prudencia. Y salieron miles de jóvenes para tener una fiesta en la calle. Y lo que me acuerdo fue que poco miedo tiene. Y es enfrentar y decir que vamos a vivir de la manera que queramos.
Nos da igual lo que dicen los demás. Y sí es importante en este tiempo del virus de tener prudencia y, como digo, no tener miedo, pero respetar lo que está pasando. Cuanto más debemos respetar el poder y mostrar reverencia a Dios. Y los impios son necios, no creen en Dios ni en su poder, ni tiene temor ni amor para Dios. Y se pone así contra Dios. ¿Y cuántas personas conocemos y que está viviendo así? Que saben y no quieren creer. Y vemos aquí el deseo de los impios perecerá. Y sabemos el futuro que tiene. Y por eso tenemos que vivir así y ser la luz entre ellos. Y aunque tenemos temor de Dios y vamos a vivir con todas las bendiciones, no quita la misericordia y el amor que debemos tener. Porque si acordamos los tres amores de Jesús en los mandamientos, amar a Dios, después a nuestro prójimo y después uno a otros. Y este segundo significa que tenemos que mostrar misericordia a los que no creen en Dios, para darle testimonio, para mostrar el mismo amor que Dios mostró en enviar su Hijo al mundo, que lo mostramos a ellos. Así que en este tiempo hemos visto la importancia de tener temor de Dios en el Antiguo Testamento, lo que significa y cómo fusionaban ya en el Nuevo Testamento con el amor de Dios, en que podemos ver la misericordia y también la gracia de Dios y seguir reconociendo el poder de Dios, de mostrar la reverencia que Él merece, igual al Padre que el Hijo y el Espíritu Santo también, y obedecerle por amor, no por temor, porque no tenemos que tener miedo de castigo eterno cuando tenemos una relación con Dios. Podemos vivir como en esa lista que hemos visto, con bendiciones para nuestras familias, con seguridad en nuestros caminos, de no tener temor de malas noticias, que podemos vivir con seguridad y esperanza dando luz a los demás. Así que espero que os ayude de seguir en sus caminos, mostrando a Dios la reverencia que merece, que a través de su poder y podemos vivir con temor y amor a Dios. Así que nos vemos pronto y el viernes vamos a tener el estudio, a ver si vamos a grabarlo o vamos a hacerlo en directo, pero a las 7 el viernes hay el estudio de Nueva Vida y el domingo otra vez tenemos los cultos en Utrera a las 11:30 y en Nueva Vida a las 6. Así que muchas bendiciones y nos vemos pronto.